What? Some bitch. Good Lord, that one's live. Let me see about that one around the middle of the night. I don't know. Muy buenas a todos, chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo. Y en esta ocasión la verdad es que os traigo una película que al menos yo la recuerdo como un clásico de aquel tiempo de los VHS, de aquel tiempo de los videoclub. Curiosamente es una película que yo no vi en su momento, no la vi en los años 80, pero sí que recuerdo haber visto. O sea, es una carátula clásica del tiempo de videoclub de los años 80, al menos en mi barrio. Era una película que había 5 o 6 videoclubs y en esos 5 o 6 videoclubs tenías esta película de la cual os voy a hablar. Esta película y otra también muy clásica, es otro clásico de los videoclubs, que es El Día de la Madre, de 1980 o 1981, no recuerdo ahora muy bien. Es otra película que tampoco vi en su momento, pero coño, son, digamos, carátulas icónicas del tiempo de los videoclubs. En cualquier videoclub que fueras, tenías la carátula del Día de la Madre, que de hecho, es más, creo que es una carátula clásica, es decir, tú ves esa carátula e inevitablemente le recuerdas el tiempo de los videoclubs, ¿no? Y otra de las carátulas clásicas era la película que os voy a comentar a continuación, que es una película de 1972 que se llama Los niños no deben jugar con cosas muertas. Vaya título friki. La película, 1972, os comentaba, salió 4 años después que la película clásica de George A. Romero, La Noche de los Muertos Vivientes, de 1968, e inevitablemente tiene mucha influencia. Es una película de zombies y tiene mucha influencia de la película de Romero, como os vais a ver si le dais una oportunidad a la película, que por cierto la tenéis subida en el canal de Creepshow TV. Es cierto que ha salido en Blu-ray, si os queréis comprar el Blu-ray lo tenéis por ahí, pero yo la he subido con una calidad pésima, bastante mala. La tenéis también subida en YouTube en mejor calidad, pero el hándicap que tiene es que está subtitulada en castellano, es decir, está en inglés, pero subtitulada en castellano, y yo la he subido traducida al castellano con una calidad lamentable, las cosas como son. No obstante, creo que es una de esas películas que no viene mal verla tampoco con una calidad lamentable, porque sí que te recuerda, ¿no? Yo creo que forma parte del encanto de aquel tiempo, el ver las películas de VHS con una calidad de aquellos tiempos y no con una calidad de Blu-ray actual, porque pierde mucha magia las cosas como son, ¿no? Al menos a mi modo de ver, ¿no? 85 minutos de duración, 1 hora 20 y pico. Película que puede hacerse las cosas como son bastante larga. Ahora entraré un poco más en detalle. La ambientación es así como... mola bastante, sinceramente yo creo que es de lo mejor que tiene esta película, y es la ambientación. Es así como muy oscura, como muy teatral inclusive, en parte sonírica. Me recuerda mucho a una película de 1973, que es la película de Lemora, del director Richard Blackburn, que también tenéis por cierto subido en Creepshow TV, la podéis ver ahí. A mí es una película que me mola mogollón. Sé que hay mucha gente que a Lemora la pega muchos palos. Es una película... seguramente no es una película que pueda ser comprendida en su plenitud por gente que ve el cine actual, pero a mí me parece que es una película que tiene mucha magia, tiene mucha atmósfera. A mí personalmente me gusta mucho, es una de mis películas preferidas, la de Lemora del 73, ¿no? En cualquier caso, ya os digo que, salvando las distancias y entre comillas, la película de Los niños no deben de jugar con cosas muertas, en la atmósfera y en algún rollo así teatral onírico me recuerda a la de Lemora, aunque no tiene nada que ver. El director es Bob Clark, que es un productor y guionista americano, además de director. Tiene algunas películas clásicas, como por ejemplo Black Christmas 1974, Asesinato por Decreto de 1979, entre otras muchas. También como productor tiene una película que se llama Trastornado de 1974, falleció lamentablemente en el 2007, y tiene quizás la peculiaridad que en los 80 abandonó el cine de terror para iniciarse pues en el cine cómico, y dirigió algunas de las películas clásicas y también icónicas de aquella década de los 80, ¿no? Os estoy hablando de Porky's 1, 1982, Porky's 2, 1983. Y curiosamente, en las escenas de Porky's, en una de las escenas míticas de la película de Porky's, no recuerdo ahora muy bien si es en la 1 o en la 2, pero hizo una especie de guiño, ¿no? Rindió honor a aquellos años de inicio que él tuvo en el cine dirigiendo películas de zombies, rodando una secuencia dentro de Porky's
donde, bueno, pues hay una escena con un zombie, además bastante graciosa, bastante cómica, y se rumorea, aunque supongo que esto pues no se podrá saber a ciencia cierta, pero se rumorea que el director de Bob Clark la introdujo en la película de Porky's como una especie de guiño, ¿no? De honrar aquellos tiempos en los cuales él se inició en el cine de terror entre comillas, haciendo películas de zombies, y que esa escena de Porky's es pues una forma, ya digo, de honrar precisamente a esta película de Los niños no pueden jugar con cosas muertas de 1972. En cualquier caso, vamos a ver una pequeña sinopsis de la película, vamos a ver de qué trata y ahora os comento cuál ha sido mi opinión al final del vídeo, como siempre vengo haciendo últimamente. Estrenada en España con el inefable título de La Noche de los Muertos Vivientes 2, con un claro objetivo comercial de aprovechar el tirón y éxito de la película de Romero, Los niños no deben jugar con cosas muertas nos presenta una aventura oscura de zombies donde un grupo de adolescentes se ven envueltos en una oscura y sombría aventura al jugar con invocaciones extrañas que despiertan poderes oscuros en un lugar maldito. La película comienza cuando Alan y su grupo de amigos están preparando un film de terror para el cual se trasladan a un cementerio abandonado y maldito situado en una isla. Al llegar al lugar, se acomodan en una casa, que nos recuerda mucho a Posesión Infernal, o Posesión Infernal nos recuerda mucho a esta película, donde el tiránico Alan, director del pretendido film, convence a sus amigos para desenterrar el cuerpo de Orville, de un cementerio maldito y próximo al lugar. La finalidad es hacer un ritual satánico de los druidas, tal cual suena, satánico de los druidas, con el que pretenden despertar a los muertos. El ritual no parece ir bien y nada parece cambiar. Sin embargo, las cosas tornarán de un juego macabro a una pesadilla de terror entre muertos resucitados y jóvenes adolescentes que han traspasado la línea del juego macabro con la realidad más oscura sin saberlo ni pretenderlo. Bueno, chavales, pues los niños no deben jugar con cosas muertas. ¿Qué me ha parecido la película? La verdad es que es una película que si buscáis críticas por internet le han dado muchos palos. La mayoría de la gente pone que es una película bastante mala. Hay muy poca gente que diga que es una película que merece la pena. Sí que es cierto que, claro, que criticar, por decirlo de alguna forma, una película de 1970, de inicio de los 70, desde hoy, pues es un poco injusto, ¿no? Porque no se tienen los mismos medios en aquellos tiempos, especialmente para el cine de explotación. Es una película de explotación de zombies. Para el cine de explotación o cine serie B no se tienen ni siquiera los mismos medios en aquellos tiempos que se tienen a día de hoy, ¿no? Pero en cualquier caso, y sinceramente, la verdad es que, bueno, pues a mí personalmente es una película que yo no diría que me ha parecido una película mala, pero sí es una película que me ha parecido aburrida. En algunos momentos la catalogan de una película cómica, a mí tampoco me parece que sea una película cómica. Sí que es cierto que en la primera parte de la película tiene algunos chascarrillos, tiene algunos toques de humor, vamos a decir humor negro, que tampoco es que es una película de humor negro, pero por decirlo de alguna forma, pero en cualquier caso no es una película cómica ni es una película de humor. Os decía que en la primera parte, porque es que sí que es verdad que se puede dividir la película en dos partes, ¿no? Una primera parte de la película bastante pesada, donde tiene algunos toques de humor, como ya he comentado, y una segunda parte, ya prácticamente la parte final de la película, cuando resucitan los muertos y tal, donde se hace bastante más ágil y digamos es mucho más entretenida, inclusive diría que puede merecer la pena. En líneas generales, a mí personalmente me ha parecido una película mala y una película considerablemente aburrida. Película con mucha atmósfera, eso es cierto, es muy oscura, es muy teatral, la iluminación así me mola, ya digo que en parte me recuerda a la película de Lémora. Digo que me recuerda en Lémora, no en el desarrollo, es decir, no en el guión ni en la historia, sino en, bueno, pues en lo que es la iluminación y lo que es, ya digo, ese ambiente teatral que me recuerda mucho al que se utiliza en la película Lémora, que a mí me mola mogollón, ¿no? Pero, bueno, quitando eso, la atmósfera oscura y tal, es una película, sinceramente, que yo únicamente recomendaría a la gente que le mola mogollón el cine de zombies, pero mogollón el cine de zombies, o a la gente que le mola mucho el cine de los años 70, el cine de terror de los años 70,
porque, bueno, pues con independencia, que es un poco lo que me ha pasado a mí, ¿no? Con independencia de que realmente sea una película mala, en líneas generales, pues lo salvable es que dices, bueno, pues tiene mucha atmósfera de cine setentero, tiene mucho... La música está bastante bien. A mí, sinceramente, la música de la película me ha parecido guapa, está chula, mola bastante. Por tanto, es una película que, como ya os digo, únicamente recomendaría a la gente que os mole mucho el cine de zombies y a la gente que os mole mucho el cine de los años 70 de terror. Todos los demás, pues prescindir de la película porque estoy completamente seguro de que os va a aburrir. No obstante, ya os digo, la tenéis en Cripshow TV. Si le queréis dar una oportunidad, pues coño, pues empezar a verla. Si veréis que os va aburriendo, echar el cursor hacia adelante, hacia el tramo final, porque es muy posiblemente que el tramo final sí que os parezca salvable, con independencia de que el principio os parezca aburrido y os parezca un puto rollo. Es una película que, a todo esto, y ahora me ha venido recordado una pequeña anécdota, se rumorea, por cierto, que la película de Posesión Infernal de 1980-1981 más o menos, pues se inspiró, por decirlo de alguna forma, o tomó como referencia a esta película, cosa que es muy posible porque el cine de explotación de aquellos años, el cine de terror underground, no era tan amplio como hay a día de hoy. Seguramente pues eran 20, 100, 200 películas a nivel mundial, lo que significa que la gente consumía esas 20 películas y dentro, dando por hecho de que esta es una película de explotación inspirada por el cine de Romero, pues muy posiblemente el director de Posesión Infernal viera a su vez esta película y utilizó, digamos, algunos hechos que suceden en esta película para incorporarlos en su película de Posesión Infernal, ¿no? Y sí que es cierto que cuando ves la de... Se me olvida siempre el título, es una película tan larga, se me olvida el título. Los niños no deben jugar con cosas muertas, y ves Posesión Infernal, sí que es verdad que pasa un poco como con la película de zombies de Romero, ¿no? La parte final recuerda mucho a cuando están atrapados en la casa de Romero, y la parte, digamos, de la invocación, cuando invocan a los muertos dentro de ese cementerio y tal, recuerda mucho a Posesión Infernal, que realmente pues dentro de una casa aislada invocan a los demonios cartesianos, creo que se llamaban, y llegan a la vida, ¿no? Todo eso sí que es verdad que es muy posible que el director de Posesión Infernal pues viera esta película y decidiera incorporar esa idea para su película de Posesión Infernal. En fin, en cualquier caso es un chascarrillo que se cuenta, es una pequeña anécdota. Yo no estuve allí, no sé si es cierto, si no es cierto, o si forma parte de las leyendas que hay por internet, ¿no? En fin, tíos, nada más. Los niños no deben jugar con cosas muertas. Ya sabéis, una película bastante mala y en parte aburrido, únicamente recomendable para gente muy friki del cine de los 70 y para gente muy friki del mundo de los zombies. Nada más, chavales, nos vemos en otro vídeo. Hasta la próxima.